Grabación número 55. Cronología de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Año de nacimiento. El monje Dionisio el Exiguo, muerto en el 556, tuvo el acierto de situar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como punto de referencia de la historia de la humanidad y centro del tiempo. Con los datos históricos de que disponía, lo fijó en el año 753 de la fundación de Roma y señaló el 754 como el primero de la era cristiana. Este cómputo, aunque retrasa en algunos años el gran acontecimiento de la Encarnación, es el que sigue estando en vigor. Los evangelios nos dicen que Jesús nació en tiempos del rey Herodes y que la muerte del rey tuvo lugar no mucho tiempo después. Por los datos que da el historiador judío Flavio Josefo, conocemos que Herodes murió 34 años después de tomar el poder, poco después de que se produjera un eclipse lunar. A pesar de que no faltan voces discordantes, es muy probable que Josefo se refiera al eclipse que, conforme a los datos astronómicos, se dio el 12 al 13 de marzo del año 4 a.C., el año 750 de la fundación de Roma. Por lo tanto, hay que adelantar el nacimiento de Cristo al menos 4 años respecto de la fecha que determinó Dionisio el Exiguo. Además, la muerte de Herodes no ocurrió inmediatamente después del nacimiento de nuestro Señor, pues según San Mateo, durante la visita de los magos a Herodes, éste estaba aún en la ciudad santa. Y por Flavio Josefo sabemos que el rey se ausentó de Jerusalén cerca de 6 meses a causa de la enfermedad que le llevaría a la muerte. Por consiguiente, el nacimiento de Jesús ocurría al menos 6 meses antes de la muerte de Herodes. Pero también, conforme al Evangelio de Mateo, hay que tener en cuenta que el niño tendría varios meses cuando Herodes, todavía en Jerusalén, ordenó la matanza de los inocentes. El mandato de asesinar a los niños menores de 2 años implicaría un margen amplio, de modo que Herodes estuviese seguro de que incluía a Jesús. En conclusión, habría que adelantar la fecha del nacimiento de Cristo sobre la que le asignó Dionisio, 753 de Roma, unos 5 años. Así llegamos alrededor del año 748 de la fundación de Roma, equivalente al 6 antes de la era cristiana. Tampoco se puede adelantar mucho más de esta fecha, porque San Lucas nos dice que Jesús tenía unos 30 años cuando fue bautizado por Juan, el año 15 del imperio de Tiberio César, que, como veremos a continuación, debió corresponder al año 780 a 782 de Roma, 27 al 29 de la era cristiana. Comienzo del ministerio público. De acuerdo con los relatos evangélicos, Jesús comenzó su ministerio público muy poco después de ser bautizado por Juan Bautista. A su vez, no debió de transcurrir mucho tiempo entre el comienzo de la predicación del precursor y el bautismo de Jesús. Por eso, los datos que da San Lucas para indicar el comienzo de la predicación del Bautista sirven para situar el comienzo del ministerio público de Jesús. Es más,
Para muchos autores, la intención de Lucas al dar esas referencias era más bien fijar el bautismo y el comienzo del ministerio del Señor. San Lucas dice que San Lucas dice que Juan comenzó a predicar el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás. La referencia al mandato de Tiberio permite llegar a una cronología bastante aproximada. En efecto, Tiberio fue asociado al imperio por Augusto para el gobierno de las provincias orientales el año 765 de la fundación de Roma, correspondiente al 12 de la era cristiana. Según esto, el año 15 de Tiberio corresponde al 780 de Roma y 27 de la era cristiana. Este sería el año del bautismo de Cristo y del comienzo de su ministerio, que aceptando la fecha de nacimiento señalada más arriba, concuerda con la edad aproximada que le asigna San Lucas. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. De todas formas, esta datación no es definitiva, pues es también posible que el año 15 de Tiberio se contase a partir de la muerte de Augusto, que ocurrió en el 767 de Roma, 14 después de Cristo. Esto es, 1 año y 8 meses después de que Tiberio fuera asociado al imperio. Además, no sabemos el tipo de calendario que utilizó Lucas. En cualquier caso, sí podemos decir que muy probablemente el bautismo de Cristo ocurrió entre los años 780 y 782 de Roma, 27 a 29 después de Cristo. El dato de que Poncio Pilato era procurador de Judea concuerda tanto con la primera como con la segunda de las hipótesis que hemos reseñado. En efecto, Pilato comenzó su magistratura en Judea el año 26 después de Cristo, 779 de Roma. Esta fecha, por otro lado, nos da un límite. Jesús no habría podido comenzar su ministerio público antes del 26 después de Cristo. La cronología que se deduce de los otros personajes que menciona San Lucas no aporta mayor precisión que la ya señalada, pero la confirma. Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea entre los años 4 a.C. y 39 después de Cristo. Filipo se mantuvo en la tetrarquía de Iturea desde el 4 a.C. hasta el 33 o 34 después de Cristo. De Lisanias se sabe únicamente que dejó de gobernar el año 37 después de Cristo. En cuanto a Anás, Flavio Josefo afirma que fue elegido el año 6 después de Cristo. Por otro lado, fue depuesto por el procurador romano Valerio Grato el año 15 después de Cristo. Pero a pesar de esta destitución, hecha por la autoridad romana y no por la judía, Anás siguió teniendo una gran autoridad, al menos moral, según atestiguan las fuentes judaicas de la época y como se comprueba por su intervención en el proceso del Señor.
Caifás, yerno de Anás, fue elegido sumo sacerdote el año 18 después de Cristo y cesó en su cargo el 36 después de Cristo. Otro dato, para fijar el comienzo del ministerio público del Señor, se suele tomar del pasaje de Juan 2:20. Los judíos contestaron: en 46 años ha sido construido este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Según Juan 2:13-23, esta conversación de Jesús con los judíos ocurre en la Pascua del primer año del ministerio público. Sabemos por Flavio Josefo que la reconstrucción del templo se inició el año 20 al 19 a.C., el año 18 del reinado de Herodes. Si a esta fecha sumamos los 46 años de los que hablan los judíos, nos encontramos en el año 26 a 27 después de Cristo, lo cual también es coherente con los datos de Lucas. Duración del ministerio público. Ninguno de los evangelistas dice expresamente cuánto duró el ministerio público del Señor. De la lectura de los sinópticos parece que todo sucede en poco más de un año. San Juan, en cambio, habla claramente de 3 Pascuas, correspondientes a 3 años distintos. En la primera, Juan 2:13-23, Jesús se encuentra en Jerusalén. La segunda, Juan 6:4, ocurre poco después de la primera multiplicación de los panes. La tercera es la de la pasión y muerte. Juan 11:55, 12:1, 13:1, etc. Así pues, la duración del ministerio público sería de 2 años completos, más los meses que transcurrieron desde el bautismo hasta la primera Pascua. Pero en Juan 5:1 se habla de la fiesta de los judíos, o bien de una fiesta de los judíos. Esta frase presenta varias dificultades de interpretación. La primera es si se trata de la fiesta o de una fiesta, pues los manuscritos más antiguos fluctúan entre ambas expresiones. En el primer caso, parecería referirse a la Pascua. En el segundo, sin excluirla, incluiría más bien alguna de las otras fiestas judaicas, tabernáculos, Pentecostés, Esenia o dedicación del templo, etc. Si aquí se trata de la fiesta de Pascua, esta sería una Pascua distinta de las 3 mencionadas antes, y entre las Pascuas citadas en 5:1 y 6:4 transcurriría un año. Con ello habría que añadir un año más a la duración del ministerio público. Por tanto, comprendería 3 años y algunos meses. Sin embargo, no pocos autores piensan que lo narrado en el capítulo 5 de San Juan es cronológicamente posterior a lo descrito en el capítulo 6. Si esto es así, la fiesta nombrada en 5:1 podría referirse a la de los tabernáculos, nombrada en 7:2, o bien a la misma Pascua que aparece en 6:4. Con arreglo a esta hipótesis, no se trataría de una nueva Pascua. En resumen, según las Pascuas que menciona el Evangelio de San Juan, no puede decirse con certeza si el ministerio público del Señor duró 2 años y algunos meses o bien 3 años y algunos meses. Fecha de la muerte. Aunque no es posible fijar con seguridad total el año de la muerte de Jesús, podemos acercarnos bastante a la fecha exacta mediante la combinación de datos evangélicos y cálculos astronómicos. Para ello, se necesita primero tratar la cuestión sobre qué día de la semana y mes fue crucificado el Señor.
Los evangelistas coinciden en su testimonio de que Jesús murió en Jerusalén un viernes y que su muerte ocurrió en torno a la Pascua de los judíos. Sabemos también que según el calendario judío, la Pascua se celebraba el 15 de Nisán, fecha que cae dentro del mes de abril de nuestro calendario. Ahora bien, por los datos evangélicos, no podemos determinar si ese viernes fue el mismo día de Pascua, 15 de Nisán, tal como lo sugieren los sinópticos, o el día anterior a ella, 14 de Nisán, tal como parece indicarlo el Evangelio de San Juan. En efecto, los sinópticos dicen que los discípulos prepararon la última cena el primer día de los ácimos, cuando sacrificaban el cordero pascual. Es decir, la última cena de Jesús con sus discípulos fue una cena pascual. Conviene recordar que el calendario judío es lunar, y como la luna empieza a ser visible por la tarde, el día hebreo se inicia con lo que para nosotros es la víspera y dura hasta la siguiente puesta de sol. Así se explica que la cena pascual hebrea se celebrara en la tarde del día que nosotros llamamos la víspera. Por tanto, según los sinópticos, Jesús celebró la última cena en las primeras horas del día 15, día de Pascua, y murió el viernes en las últimas horas de ese mismo día. Por su parte, el Evangelio de San Juan sitúa la muerte del Señor en la parasebe de la Pascua, es decir, el día anterior a la Pascua, el 14 de Nisán. Pero esto presenta una dificultad, y es que Jesús habría celebrado la cena pascual un día antes de la fecha señalada por el calendario oficial judío, esto es en las primeras horas del día 14. Con todo, el cuarto evangelio parece ofrecer datos más claros que los sinópticos sobre la cronología de la muerte del Señor y aclarar varios detalles relatados por estos, difíciles de interpretar si la muerte del Señor ocurrió un día de Pascua. En cuanto al año de la muerte, el marco temporal viene delimitado en sus extremos por el mandato de Pilato, 26 a 36 después de Cristo. Dentro de ese periodo podemos precisar algo más. Si, como hemos visto, Jesús empezó a predicar entre los años 27 a 29 y su ministerio pudo durar un periodo de tiempo que va algo más de un año y su ministerio pudo durar un periodo de tiempo que va de algo más de un año a 3 años y algunos meses, su muerte debió ocurrir entre los años 28 y 33 después de Cristo. Ahora bien, aún cabe una ulterior aproximación. Como sabemos que Jesús murió un viernes, 14 o 15 de Nisán, podemos acudir a los cálculos astronómicos para comprobar en qué años, entre el 28 y el 33 después de Cristo, el 14 o 15 de Nisán cayeron en viernes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que tampoco estos cálculos son definitivos, pues el comienzo del mes se establecía en la antigüedad según la visibilidad de la luna nueva, y en ocasiones podía retrasarse. Con las debidas cautelas hay que señalar, muy probablemente, el 14 de Nisán fue viernes los años 30 y 33 después de Cristo, y el 15 de Nisán cayó en viernes los años 27 y 34. De estas fechas
Las dos últimas no se ajustan a los límites antes señalados. En cambio, hay bastantes probabilidades a favor del año 30 de la era cristiana. En efecto, si, como se ha dicho, el ministerio público del Señor pudo comenzar los años 27 y 29 y durar 2 o 3 años y algunos meses, el año 30 después de Cristo encajaría con ese supuesto. A su vez, conforme al testimonio de San Juan, que implica al menos 2 años y unos meses de predicación. Esta fecha excluiría el año 29 después de Cristo como el año del bautismo de Jesús. El año 33, también el 14 de Nisan cayó en viernes. Presenta más dificultades. Implicaría que al ministerio del Señor hubiera empezado el año 29 después de Cristo y se hubiera prolongado durante 4 años, algo menos probable. Por tanto, de la combinación de datos de que disponemos, queda el viernes 14 de Nisan del año 783 de la fundación de Roma, 7 de abril del 30 después de Cristo, como fecha más probable de la muerte de nuestro Señor, sin excluir absolutamente otras fechas. Conclusión: de los puestos se podría resumir con la mayoría de los estudiosos que Jesús nació alrededor del año 6 a.C. Comenzó su ministerio el año 27 o 28 y tras 2 o 3 años de actividad pública murió en Jerusalén el viernes 7 de abril del año 30 después de Cristo, cuando tenía unos 35 años de edad. Con esto terminamos la grabación número 55.